Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos de esos episodios que todos quisiéramos tocar algún día, y en especial yo. Es a veces complicado hablar con las personas de temas como la esencia, como el ser, como la transparencia. Son temas verdaderamente que muy pocas personas ¿se atreven o tal vez no quieren tocarlo? Porque desconocen y entonces los llevaría a sentirse ignorantes sobre ese tema. Al menos me ha tocado en ciertas experiencias donde hasta me han pedido: "Cambia de tema". O sea, ese tema como que no, ¿verdad? Aparte, para algunas personas es denso, es pesado, es, muy poco accesible, tal vez, a lo que ellos quisieran no debatir, pero sí, tener un intercambio sobre esos temas. Y me da mucho gusto que en esta ocasión, pues, tengamos esa oportunidad con el invitado que tenemos, porque precisamente este tema salió de lo unas respuestas que él me envió. O sea, este tema yo no lo había visto como posible con otras personas. Y bueno, me encantó poder, recibir ese feedback de cómo podemos abordar ciertos temas aquí, que siempre tienen que ver con las emociones, porque la esencia del ser es un tema profundo, es un tema debatible, es un tema complejo y es, además, muy escondido, porque a veces no sabemos ni qué esencia somos, ¿no? ¿Cómo es nuestra esencia o qué es eso? Y lo otro, la transparencia, pues, regularmente nos hemos dedicado bastante a aparentar que somos algo para poder encajar, para que nos quieran, para que nos acepten, para poder tener una figura ante los demás que no sea rechazada. Entonces, pues, es bien interesante. El tema de hoy se llama así, vamos a tratar 2 temas, pero uno de ellos es la transparencia en la esencia del ser. Esto se refiere a una capacidad que tenemos los seres humanos de ser auténticos y genuinos en todas las áreas de nuestra vida, pero implica esto ser consciente. Ser consciente de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y estar dispuestos a expresarlos de manera honesta y abierta. Las características de un ser transparente en la esencia de su ser es la autenticidad, la honestidad, la vulnerabilidad y la conciencia. Los beneficios de ser transparente en la esencia del ser es que vamos a tener mayor autenticidad y conexión con los demás. Vamos a mejorar la confianza y la credibilidad porque los demás van a saber que nosotros somos capaces de decir no y de decir sí en el momento adecuado. Va a haber más autoconocimiento y conciencia porque nos permite reflexionar sobre todo lo que está ahí adentro de nosotros de manera honesta y profunda. Y va a haber menos estrés y ansiedad porque permite esa autenticidad y ser genuinos reduce el estrés. Hay desafíos en ser transparente en la esencia del ser. Uno es el miedo al juicio o rechazo. El miedo a ser juzgado o rechazado por los demás puede ser que no nos permita ser transparentes. La dificultad para expresar nuestros sentimientos y pensamientos, porque eso implica ser juzgado o juzgarse uno mismo. Y hay mucha presión social y cultural. Nos puede hacer sentir obligados a conformarnos a ciertas expectativas y no ser transparentes. Entonces, pues es un tema muy interesante y para mí en lo personal, es un tema que de verdad me hace sentir muy, muy afortunada de poderlo abordar. En esta ocasión tenemos a un invitado muy maravilloso que lo conocí por una amiguita y la verdad estoy muy, muy feliz de que haya accedido a venir a visitarnos.
Él se llama Luis Jacet González Izquierdo. Él estudió mecatrónica, pedagogía en artes escénicas, certificación como vocal coach en Nueva York, automatización de espectáculos y alquimia tradicional, entre otros. Él se define como alguien que nunca deja de edificar, cree en la condición natural de la expansión. Si puede elegir hacia dónde y cómo se expande, para él es mejor. Es curioso y muy observador, le apasionan los procesos de transformación. De sus experiencias significativas, dice que es desde una inhalación hasta el nacimiento de su sobrina. Le cautiva lo simple en su versión macro. Las aportaciones que él considera que ha hecho al mundo, filosóficamente, es ofrecer la versión más esencial y plena de lo que él es. Objetivamente, su visión hipersistémica, aplicada al canto, arte y filosofía. Las experiencias impactantes que él considera es aprender a afrontarse con todo lo que es, hace y tiene, sus experiencias en los sueños, los éxitos y los fracasos, y el nacimiento de su sobrina. Las herramientas emocionales que él considera que tiene es el canto, la filosofía, el contacto constante consigo mismo, el entendimiento de su humanidad en su navegación por el mundo, la regulación a través de sus pasiones y la disciplina. Hay emociones que a él le cuesta gestionar, pero no cree que haya emociones por sí solas que le cuesten, porque él considera que el contexto más la emoción nos da una situación emocional, que ahorita lo vamos a debatir porque yo no comparto esa opinión. Pero de ese contexto emoción podemos tomar combustible de diversas formas, y lo que aún le cuesta son las situaciones que lo enfrentan a exponerse fuera del molde que estamos hechos, y hablar de él y exponerse a la visión de incorrectitud, incomprensibilidad o justificar la validación social. Bienvenido, Yacet. Gracias, Silvia. Qué Qué barbaridad. Qué bonito barbaridad. que estemos aquí. La verdad que sí, estoy muy contento. Qué ironía que me sienta tan emocionado de estar aquí en tu espacio que se llama Personas Comunes Hablando de Emociones. Me encanta cuando, como bien dices, Chadani, esta amiguita que nos vinculó, me platicó de esto, me encantó. Y yo no sabía que justo estas preguntas iban a ser la pauta inicial, pero te agradezco que me hayas permitido escucharlo, como te lo respondí en texto y ahora escucharlo en vibración de una tremenda voz, además, debo decir, qué bárbara. Es muy bonito. Muchas gracias por abrir este espacio, por invitarme y estoy encantado. No, pues mira, yo creo que este tema está muy interesante porque la verdad tú me diste la pauta con tus respuestas, y a mí me encanta esas respuestas porque de ahí tomo más o menos, pues, cómo es la persona y cuál es la profundidad que la persona quiere abordar, ¿no? Claro. Y creo que en este caso, pues, vi mucha profundidad. Muchas gracias. La profundidad estaba ahí muy clara, ¿no? Entonces, por eso me Gracias. tomé, em, pues, creo que estaba dentro de lo que tenía que suceder, Exactamente, ¿verdad? estábamos afinados a esto. Sí. Esta es la armonía que nos trajo. Oye, y platícame, ¿cuál es la esencia de Jacet? ¿Cómo es tu nombre? Jacet está bien, también me Está dicen bonito Jacet. el Muchas nombre. gracias, muchas ¿Quién te gracias. lo puso? Mi madre ¿Y me de dónde puso viene ese Jacet. nombre? Es, está inspirado en Jafet, nombre bíblico, y como es, según mi madre, es esta versión de José en árabe. Entonces tiene como esta inspiración oriental de por aquellos lados. Por parte de mi padre soy Luis, por parte de mi madre soy Jacet. Y bueno, mi marca, mi nombre artístico se quedó solo como Jacet, aunque luego es complejo estar explicando el cómo es, como cassette, pero con J. O sea, desde los 4 años tuve que encontrar cómo explicarles mi nombre. Y creo que de ahí, fíjate, creo que podemos tomar ese hilo y jalarle porque creo que de eso ha ido mi experimentación. Primero yo entender qué es Jacet, que no nada más es complejo de pronunciar, sino a mí me ha sido muy interesante de navegar, de moldear y compartir, que creo que son las diferentes etapas que deseo que a todos nos toque, ¿no? Pero por mis oficios, por mi pasión por el escenario, por la música, creo que he tenido que trabajar constantemente para
poderlo compartir precisamente. Entonces, Jacet está bien, trabajo con mucha gente de fuera del país, entonces también me dicen mucho Jacet. Entonces, no me molestan ninguno de los dos, pero Jacet es la manera como que tengo más acostumbrada. Jacet. Claro. Y entonces, ¿cuál es la esencia de Jacet? Híjole, mira, creo que como muchos que llegamos al principio, cuando te toca llegar y habitar tu cuerpo, habitar tu cultura, habitar tu apellido, habitar tu acento, al principio me costó trabajo entenderme. En realidad sí recuerdo muy lúcido que sentía que no estaba funcionando igual de que lo que veía o que lo que percibía de afuera. Creo que desde pequeño mm, he sido muy curioso. Desde pequeño he tenido muchas preguntas y desde entonces como que creo que me he hecho ágil en preguntar, tanto a mí como a la vida, como a los demás, como muy preguntoncito. En las primeras respuestas de mis preguntas esenciales noté, ay, ¿por qué en lugar de una respuesta que me pueda satisfacer la curiosidad, estoy recibiendo algo que como que me está moldeando? Sí, pero no. Es que así no funciona. Es que espérate tantito. Desde el kinder, la maestra citó a mi madre en algún momento para decirle que hablara conmigo, para que me pusiera un pequeño freno, porque yo platicaba con los demás niños o levantaba la mano para como corregir o complementar a la maestra. Es algo que no me tiene muy orgulloso, ¿no? El tema del no haber entendido plenamente las jerarquías desde el principio, pero es esas primeras palmaditas en mi moldeo como que me dieron una sensación de incorrectitud. Actualmente escribo algo sobre la incorrectitud, porque desde el principio del camino, los estímulos de afuera me hacían sentir incorrecto, por mi forma de pensar, por las preguntas, por cierta manera de reaccionar. Entonces, cuando empecé a entrar al catecismo, por ejemplo, las preguntas hacia a las catequistas, las preguntas hacia mis maestros en secundaria, era como, ok, va, entiendo que tengo que traducir un poquito lo que me están diciendo. O sea, el esfuerzo de poderlo entender como que se quedaba de mi lado. Y yo te comento esto no porque crea que esta es mi esencia, pero creo que para hablar de una esencia es importante hablar de un, como desgranar, como un desarmar. Ahora lo puedo entender así. Porque creo que a final de cuentas siempre he sido ese niño preguntón, siempre he sido ese niño curioso. Y me encanta hoy a mis 30 y medios poderme sentir que de igual manera ese niño toma decisiones, que ese niño se le ocurren nuevas creaciones, que se le ocurren nuevos proyectos. Entonces creo que en esencia podría ser eso, un niño preguntón, un niño preguntón que le gusta cantar. Creo Curioso y eso. rebelde, ¿no? Tal vez. Creo que sí, la rebeldía la fui entendiendo porque jamás fue mi intención. No era mi intención que la maestra del kinder se sintiera como, señora, póngale un alto porque la maestra soy yo. Y también mi mamá no sé si ayudó o no ayudó, pero ella decía, es que ¿por qué me pide que le diga que está mal cuando lo que está preguntando, lo que está diciendo no está tan mal, ¿no? Entonces, en el camino lo fui entendiendo la rebeldía. No me consideré nunca como un rebelde, ni con causa ni sin causa, pero ahora lo entiendo así. Lo puedo notar que simplemente por estar acomodado diferente, por, por asumirme y notarme tan distinto desde el principio, claro que hay rebeldía. Si no te metes en el molde, entonces estás jugando a andar por fuera y eso es de rebeldes. Yo creo que sí, hoy lo abrazo. Sí, soy rebelde. Fíjate que cuando me puse a trabajar en el tema, yo me pregunté, ¿cuál es mi esencia? Guau. Entonces empecé a pensar que yo no sabía cómo definir mi esencia. O sea, la esencia es el nombre, ¿no? Pero ¿y el apellido de mi esencia cuál es, no? Guau. Y la verdad tengo una tarea, Haset, de hacerlo, porque a mí me cuesta, ah, definir ciertas cosas en Claro, mi vida todavía, a mis 63 años. ok. Entonces, qué afortunado. Yo también fui como tú, una niña rebelde, este, me costaba mucho meterme en las normas, en las reglas, la Claro. autoridad a mí me chocaba. Entonces, bueno, todo eso. Y creo que esa esencia mía, no la pude,
vivir en toda su extensión, porque yo me adapté a cásate, Claro, ten hijos y estate ahí, ¿no? Entonces, bueno, bien, pero equis. El asunto es que me gustó mucho porque dije: "La tarea es esa", ¿no? Porque sí creo que nosotros, los seres humanos, podríamos definir nuestra esencia, ¿no? A ver, ¿qué esencia tengo? Pues tengo una esencia rebelde. Yo no me adapto a las circunstancias y aunque claro, me quiera adaptar, hay una parte mía, porque la esencia es un impulso, ¿estás de claro, acuerdo? Y es un impulso muy fuerte, que no te deja, o sea, hasta que no la honras. exacto. Entonces, creo que eso sería, ¿no? Ahorita estoy pensando en eso, rebelde, dije, se me vino a la mente rebelde y Claro, curioso, ¿no? Pero claro, podríamos encontrar muchas más palabras que la definan, ¿no? exacto. Adjetivos puede haber miles, y yo, por ejemplo, ahorita encuentro eso, mi esencia, ¿no? Rebelde. Rebelde y muy, empecinada, o sea, muy terca, ¿no? Sí, Claro, claro. empecinada. Esa parte yo creo que hasta ahí voy. Espero cuando nos volvamos a ver, Jacet, tener Otras más definiciones. definiciones, sí. Claro, qué bonito. Oye, Jacet, y entonces, ¿qué es la esencia del ser y cómo podemos contactar con ella? ¿Cómo Wow. contactas tú o qué crees que la gente tiene que hacer para contactar con esa esencia? Yo creo que encuerarnos, yo creo que es un camino de irnos quitando estas prendas, ¿no? Que de alguna manera es entendible porque lo necesitamos. Al llegar nuevecitos, al llegar limpios completamente, estamos predestinados a un acento, a una región, a una cultura, a un apellido. Y es importante enredarnos, hoy lo puedo ver así. Estas desviaciones de la esencia creo que tienen que estar ahí porque creo que para poder poner la banderita en la esencia tenemos que conquistarla, como ahorita mencionabas, no solo es la parte de definirla o irla liderando, sino que la conquista de la esencia creo que tiene que ver con la voluntad de ir desnudando lo que creemos que somos, de ir desnudando esto que de alguna manera nos fue otorgado, porque tampoco es un peso el que de pronto soy de esta creencia, en que en mi familia somos así y tenemos esta visión del mundo. Creo que eso es una parte que a todos nos necesita tocar, si no crecer solos ahí como, incluso hasta Tarzán, ¿no? O a estos arquetipos que crecen en la selva se dejan moldear por los lobos, por los changuitos, o sea, es normal, necesitamos aprender, mimetizarnos, y cuando decimos: "Espérate tantito, como que me incomoda esto, como que algo aquí no va", entonces vamos a quitarnos, ¿no? Lo último que me puse, me quito esta chamarra de identidad, me quito estos zapatos, me quito este peinado, me quito estos lentes, y de pronto, tanto como nos permitimos o nos fue otorgado ponernos prendas. Creo que la voluntad de irlas quitando es el gran reto, es el gran reto. Como mencionabas en la introducción, es bien incómodo afrontarnos y es asumir que es incómodo, que es doloroso, porque es volver a peinar hacia atrás lo que nos dio seguridad, lo que nos dio identidad en un principio. Y creo que esta parte de desnudar las etapas, de desnudar las prendas, es lo que nos va a acercar, tanto como estemos dispuestos a rascarle, ¿no? Me gusta mucho hablar como de profundidades, lo mencionabas ahorita. Me gusta pensar que hacia adentro puede haber niveles como una mina. Mientras más le rascas, pues abres otro piso hacia abajo. Y aquí yo creo que en medida que cada uno de nosotros queramos encontrar más allá abajo, lo podemos hacer desde ese esfuerzo de escárbale. Va a doler, cada vez duele menos, creo yo. Como que una vez que descascaras lo primero, lo que va más hacia adentro, como quiera, no es tan doloroso. Las lecciones de quitarte las capas iniciales ya como que te da una idea de lo vale. O sea, me va a gustar el que soy después de quitarme esa piel, el que soy después de quitarme estas capas. Entonces, creo que ya también empieza uno a no rajar ante el dolor. Creo que por ahí va el asunto. Ah. Hoy día, como que juntando todas estas preguntas, esta búsqueda en el camino, me dedico a acompañar a personas en este proceso, específicamente con la voz. Es como el pretexto, vamos a decirle.
porque la voz a mí me encanta decirle que es un cuerpo sonoro, es una identidad que también tenemos, que la voz refleja todo lo que soy, lo que he sido, incluso hasta lo que voy a hacer, ¿no? Y el moldearla, el ser consciente de ella, cómo respiro, cómo le doy combustible, cómo le doy acomodo, cómo le doy transparencia. Luego hay cuerpos sonoros que son nubladitos, hay cuerpos sonoros que son como más brillantes, hay cuerpos sonoros que son más hacia adentro. Entonces, con el pretexto de cantar, claro que todos nos afrontamos un poquito a eso, a voltear a ver, ¿esta es mi voz en serio? ¿Este es mi sonido? ¿Este es mi yo sonoro? ¿Esta es mi manera de cantar o solo estoy sonando como Juan Gabriel o como Vicente porque me gustan? Entonces, me ha sido fascinante entrar en ese punto porque creo que me mantiene constantemente. Cada que escucho una voz nueva, cada que trabajo con algún cliente, algún alumno, yo también estoy escuchando mi voz. Yo también estoy peinando un poquito lo que traigo. Desde donde lo veo el enseñar canto nunca ha sido como, tienes que hacer esto, lógralo aquí. No, 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 pues en el canto no hay leyes. De igual manera, en la esencia tampoco las hay. Lo he entendido, ¿no? Al sentirme un poquito menos incorrecto cada vez, he entendido que mi sonido también lo va reflejando. Y cuando cada uno está buscando esta parte de su voz, de su forma de cantar, de su esencia sonora, es imposible que no voltees a ver tu esencia interior, tu esencia mm, individual, podría decir. ¿Crees que todos tenemos la capacidad de ver la esencia? De verla, Sí, de identificarla. creo que la capacidad sí, la posibilidad no siempre. Yo esto también lo podría referir en el canto. Como te comentaba, ahí tengo una visión muy sistémica de las cosas. He comprendido que en realidad lo que pasa en el canto pasa en la política, pasa en el desarrollo del ser, pasa en la economía, pasa en todo. Son como las mismas condiciones que funcionan con otras caras, ¿no? Y le digo a la gente cuando me preguntan, ¿crees que todos podemos cantar? Yo creo que sí tenemos la capacidad e incluso el derecho, pero depende de nuestra situación en el camino. También entiendo y puedo ver que hay situaciones que no nos permiten el hacerlo. Situación a donde fuimos llegando, consciente o inconscientemente. Situación en donde hemos ido caminando de alguna u otra forma. Lo mismo pasa con la esencia. Creo que tenemos la capacidad de verla, sí, pero vamos a tener la posibilidad en medida que hemos volteado, en medida que hemos querido. Y en esa medida que le escarbamos y encontramos algo de nosotros, podemos notarlo en los demás, podemos notarlo en el otro. Entonces, creo que capacidad sí, pero honro que no todos estamos en la misma posibilidad de notarlo. Sí, claro, tiene que ver mucho con el contexto y la educación que hemos tenido. Exacto. Oye, Haset, y entonces, ¿dónde quedan las emociones en la esencia del ser? Wow, ¿dónde quedan las emociones? Justo me hacías esta pregunta, porque en realidad no me gusta catalogar ni las emociones, ni los sabores, ni las ideas, ni las acciones, porque desde dónde estamos poniendo el límite, ¿no? ¿Cuál es el rango que le vamos a dar a algo? Entonces, las emociones considero que son como el ornamento, no ornamento desde la parte superficial, pero sí me gusta ver que el humano, al estar dotados de esta noción de sí mismos, las emociones son la manera en que nos habla también nuestra relación con la esencia. ¿A qué me refiero con esto? Que puede suceder algo desagradable a nivel social. Alguien fallece, hay una injusticia, y claro que no pretendo justificarlas, pero la parte emocional creo que es la manera en que mis sensores me identifican con lo que estoy viendo, la manera en que mis sensores reaccionan ante lo que pasa, como cuando hace calor o hace frío. No, ay, ese calor, estoy incómodo, estoy sudando, no me siento bien. Creo que las emociones es estas lucecitas, así lo percibo, como unas luces que se encienden para indicarnos dónde estamos con respecto a lo que está pasando. Entonces, por eso te comentaba en las preguntas iniciales que
creo que no necesariamente hay emociones que no que sean buenas o sean malas o que no se puedan navegar, sino desde dónde vienen. Porque, por ejemplo, una emoción de, vamos a pensar, miedo, ¿no? Esta sensación de qué va a pasar, es que ya no va a volver, o me voy a quedar solo, o ya no voy a ser yo. De alguna manera también están presentes en un contexto en donde estoy en un concurso y tal vez no voy a ganar, tal vez no me voy a quedar, tal vez aquí se va a terminar mi oportunidad. Entonces, depende de lo que está pasando, creo que el mismo foquito nos puede dar diferente como estímulo, diferente piquetito de poder. Adelante, no te preocupes. A lo mejor esta luz, este foquito me indica, cuidado con esto, pero no es que lo que pasa es malo, ni lo que siento es malo. No sé si estoy siendo como claro con ese punto. Creo que las emociones continúan, no te preocupes, no te Continúa, no te preocupes. preocupes. Creo que las emociones es como este radarcito, ¿no? Que te van diciendo en base a eso, cómo estoy con respecto a lo que está ocurriendo, cómo estoy con respecto a afuera. Si algo de afuera me gusta o va conmigo, de pronto me enciendo y le meto turbo en esa dirección. Esa misma emoción de miedo puede ser para una persona el impulso para saltar la dificultad, para romper la barrera, o para otra puede ser la reacción o el estímulo de métete a la cueva. O sea, es como la emoción, es mi manera de, como los murciélagos, ¿no? Que funcionan con el feedback, la resonancia de su propio sonido, rebota en el espacio y te da una noción de dónde estás como murciélago. Y como humanos creo que las emociones también están en ese constante, emite y regresa. Pero en esa conversación creo que muchos nos perdemos. Y está bien, al principio es parte importante el identificar que te pierdes, porque entonces si me pasó algo y sentí feo, le agarré idea a esa persona, a esa situación. Entonces, a mí no me gusta cantar, a mí no me gusta esto, a mí no me gustan los tal, las tal. Entonces, catalógasela afuera desde la misma limitación que no pudiste acomodar en tu sentir, en tu caminar, ¿no? Creo que de ahí va esta parte de qué son las emociones, la manera de navegarnos y siempre nos están hablando. De alguna manera, entonces, creo que podemos utilizar las emociones para nuestro camino, para nuestra navegación. Ok, me dijeron en casa que tengo que ser ingeniero, que tengo que ser abogado o médico como el abuelo, como el tío, porque somos una familia de tal o cual profesión. Ok, pum, lo hice. Ay, es que ¿por qué me siento así? Porque hasta físicamente desarrollamos protestas, ¿no? Es que tengo reflujo, es que no, yo soy de mala digestión. Sí, tienes 1 año y medio en una carrera que en realidad no te está llamando, en una frecuencia que no es para ti, en una canción que no suena contigo, y tu emoción te estuvo diciendo, hey, acuérdate que queríamos jugar, acuérdate que queríamos ser deportistas, acuérdate que queríamos ser pintores. Y en esa medida el escucharlo, creo que el escucharlo, el aprender a sentirlo es lo mismo que te dice, vas bien, por aquí sí vas a encontrar las cosas que te tocan, por aquí sí vas a encontrar lo que es para ti. Y es muy complejo, es bien complejo. Ahorita te hablabas de la rebeldía, el atender estas llamadas internas, que además son silenciosas, también eso es bien, bien complejo, que creo que habla suavecito. Y el ego no. El ego y el ruido de afuera son muy escandalosos, muy escandalosos. Y en medida de poder escuchar ese palpitar, ese sentir, creo que la navegación se empieza a hacer más tuya. Entonces el camino ahora sí es tuyo. Entonces la ¿Sabes qué? esencia ahora sí es tuya. Hay una parte que yo, ay, disculpen, pero No, no te preocupes. traigo atorada una emoción. Es posible. Pues que, por supuesto, posible. em, yo ya mis síntomas físicos jamás los vuelvo a ver igual desde que trabajo con mis emociones, Claro. todo es una consecuencia. Y es mega eficiente el asunto, ¿ves? Total. Entonces, mira,
En mi experiencia, para yo llegar a mi esencia, tuve que transitar primero el camino de las emociones, Claro, porque yo no quería sentir ciertas emociones, o sea, yo las negaba y las rechazaba al grado que me rebasaron. claro, Ese fue el miedo y la tristeza. Fueron las 2 emociones más impactantes para mi vida y a las que más les tengo que agradecer, claro. porque fueron las emociones donde yo me tuve que parar algún día y decir: "Es que esto siento", Guau. para poder saber quién era yo. Claro, claro, Y claro. fue horrible, porque cuando yo dije: "Ay, canijo, ¿cómo que yo soy esa persona tan miedosa? ¿Cómo? Si Guau. yo me siento la más valiente del mundo", ¿ah? Claro, Porque así me enseñaron, yo tenía que ser valiente aunque no lo sintiera. claro. Yo era actriz Genial. desde niña, Guau, ¿verdad que guau. sí? Se convierte en un actor, en Sí, una sí, actriz. completamente. Cuando eres niño y te dicen: "No estés sintiendo eso, no, pon otra cara y no llores", y bueno, ¿no? Ujú. Entonces, la tristeza también. O sea, yo la negaba en mí, pues, más a los demás. Por supuesto. Entonces, el camino para llegar a mi esencia fue ese. Y no sé si pueda ser al revés, de que yo primero llegue a mi esencia y luego se haga el camino de las emociones. ¿Tú Claro. cómo ves eso? Yo creo que va de la mano, como cribar, o cuando estamos con la harina, ¿no? En un pastelito, no podemos evitar ser usuarios del estira y afloja, del Viber. Y creo que así como una emoción te empuja tantito, te da la palmada, te moldea la esencia, y luego una convicción te regresa, y luego vas como avanzas poquito y luego te mueves. Creo que he aprendido en los últimos años a honrar que en este mundo, en esta experiencia, el goteo del tiempo es crucial. No podemos ignorarlo. Y así como nos pasó ese reto en donde en la adolescencia nos dolió mucho, tal vez nos cerró, tal vez nos permitió seguir sintiendo, va a volver a pasar otro, viene otra ola y constantemente creo que las experiencias nos van moldeando, nos van invitando a qué quieres hacer con este golpecito. Voluntariamente decides integrarlo, decides comprenderlo y dejarte esculpir por el mismo camino, o no le haces caso y en la siguiente te va a salir más caro. O sea, te va a llegar de todos modos el estímulo más fuerte para ver si esto sí lo sientes. ¿No sentiste las cosquillas? A ver, una palmadita. ¿No sintió la palmadita? A ver el empujón. ¿No sintió el empujón? A ver la cachetada. Y así hay momentos en donde nos aguantamos el verlo hasta que nos pueden tumbar desde muy alto, vaya. Pero la caída duele mucho, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esa parte de aceptar lo que ocurre aquí en esta parte humana, en esta parte de carne, en esta parte caótica de venir a caminar, ¿no? Y creo que siempre la recompensa, digo, no se trata de que esté afuera, pero la recompensa es que una vez que acomodaste otra versión de ti, entonces afuera empieza a sonar todo hacia esa atinación. Te pasa otro moldeo y llegan momentos bien bonitos en donde también creo que ya no, la vida no te está cacheteando siempre, porque si ya entendiste y tienes una conversación con la vida donde, oigan, estoy escuchando y a la primera que te susurren, ok, entendí el mensaje. Ok, sí, 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 es cierto, no lo había visto, ya me enderecé. Creo que todo esto también puede acelerar los procesos, ¿no? Más allá del tiempo, creo que lo acelera en temas de dolor. Creo que ya no es tan doloroso el voltear a ver el miedo, el voltear a ver la tristeza. Incluso creo que cambian de tinte y luego se vuelven una emoción que no necesariamente se tiene que sentir mal o doler, sino que es como esta solemnidad previa a una decisión, por ejemplo. Llega momentos en donde no te tienes que esperar a matar una parte de ti para que cambies de piel, sino entender y sentir, ok, me estoy acercando a otra transición. Y en mi caso, me pongo pues muy serio y soy muy solemne y hago ritualitos y cuando lo noto, oh, ya, ya, estoy cambiando de piel o voy a cambiar de piel. Bien, silencio, analizo, siento y tengo que ser yo el más interesado y el primero en estar gestando ese proceso. O sea, no
en esta dirección, creo que no acomoda el ahí voy flotando, ahí como quiera, Nel. Para mí es lo que se va a lavar, que se vaya remojando, lo dijo muchas veces, y es aquí estoy, entonces va, algo no me está funcionando o algo ya caducó, siento que quiero otras cosas, pero ¿por qué no puedo llegar ahí? Ya, este comportamiento que viene de esta parte un poco bruta, y por bruta no me refiero a algo despectivo, Peyorativo. peyorativo, exacto, es como algo que no está pulido. Ok, es cierto, esta parte de mí está un poquito más atrás, no pasa nada. Esta parte de mí va muy adelante, ¿no? Como, ay, él canta bien o es maestro de canto, sí, pero en esta otra área, recuerdo que desde chiquito me dejé de interesar por el lado de, no sé, la sensibilidad, por el lado de no verme femenino, por el lado de, y no se habla así, por el lado de, hey, no hagas esto. Entonces creo que en ese vaivén y en esta conversación, en medida de cuando aprendes a escucharte, sabe muy diferente la parte de las emociones. Por eso te comentaba el que a veces para mí es la emoción en una situación, porque creo que en las situaciones es donde allá los que regulan nuestras experiencias o los que están viendo, y si este sigue caminando en ese camino, ya vi que ya se va a caer. Y nos están viendo, ¿no? Se va a caer. ¿Y quiénes Se son va a caer. esos? Platícame, porque yo no los conozco. A ver, Jacet, ¿quiénes son Sí, esos? Porque yo tengo otra teoría, yo tengo otros datos. yo tengo otros Por ahí. sí, bonito. A ver, Jacet, ¿cómo Mira, es eso? dije los que regulan o supervisan, ¿no? Allá en ¿En otra dónde? en otra visión. A mí me gusta creer que lo que pasa aquí pasa arriba o abajo, o en otras formas que tal vez no las procesamos o no las podemos ver porque no tienen una forma tan definida aquí. Pero sí creo que hay, si bien no necesariamente gerentes o supervisores, sí creo que hay una unidad que está conectada con el todo. A mí me gustó mucho descubrir hace unos años que las semillas tienen una cuestión que se le denominó entelequia, que es lo que le va indicando a la información que está en la semilla, bueno, te vas a convertir en esto verde que tiene juguito. Y si duras lo suficiente, te empiezas a endurecer y te haces tronco. Y si sigues creciendo, te vas a ramificar y luego van a salir naranjas o manzanas. La ciencia lo tiene muy estudiado como por esta parte de la genética, el ADN, esta forma de codificación. Pero también creo que más allá de eso, es esa estructura que la ciencia tiene muy retratada, responde a esta naturaleza expansiva del todo, que se está desparramando, que si tiro el agua va a empezar a buscar un cauce. Y creo que eso, si bien no son personas viéndonos en pantallitas, es una inteligencia, creo que sí es una energía que nos hila a los que están ahorita en Timbuktu, a alguien que está cacheteando a su esposa en al sur de México, a una bebé que están haciendo, a alguien que está falleciendo en Estados Unidos. O sea, creo que todo viene ramificado de esas mismas regulaciones. Y si bien para arriba topa y no sabemos qué onda, me gusta honrar que hay algo, hay un algo que sabe hacia dónde van las cosas. Entonces a eso me refiero. Y luego yo soy bien confianzudo y mal hablado. Y a veces hablo de, no, que estos güeyes. Pero no es en un plan. Aparte, siento que saben que no es en mala onda. Y no. ¿Y tú te comunicas con esas, qué son, entidades? ¿Qué son? ¿Cómo las Mira, definirías? Mira, déjame nomás te explico un poquito para yo entenderte, va, porque por favor. sí, hay Ayúdame que, a darme a entender. sí, y sobre todo para que la gente que nos está viendo sepa que puede existir esa parte nuestra que tal vez para muchos es difícil de conectar, ¿no? Y creo que ahí va la esencia, Claro. porque a mí me costó mucho conectar con mi parte espiritual. Ok, Con wow. mi parte, yo le llamo la fuente, ¿no? Claro. La fuente, porque ahí está la fuente de la vida, pero está dentro de mí. Ok. Yo no lo veo afuera. Yo no veo a alguien y dentro, pero sí veo dentro de mí, hay una serie de códigos que están ahí insertados Claro. a través de mis ancestros, ¿no? Claro. Ellos fueron los que organizaron eso que tú dices. Ellos fueron los que dijeron: "Mira, por aquí te vas a ir y por aquí vas a hacer, y así vas a hablar y esto vas a Me hacer", y encanta. sí, ¿sabes? A ellos sí, yo les reclamo a veces y les digo: "No, no frieguen, o sea, ¿cómo que por aquí? Claro. Esto no me parece que nos está funcionando". Entonces,
¿Tú cómo los ves a esa parte tuya que te dirige, afuera? Genial, me encanta cómo me lo preguntas para estructurarlo. En realidad estoy muy de acuerdo con que es hacia adentro. Si fuéramos la naranja que le está reclamando al árbol, a final de cuentas la naranja viene precisamente del código, no solo del árbol, sino de cuando fue otra naranja, y cuando fue otra naranja, y cuando fue otra naranja. Y a esa sensación yo creo que le podemos como aludir la parte externa, pero completamente el viaje es hacia adentro, o sea, el acceso incluso es hacia adentro. Ujú. Te podría decir que de igual manera, desde muy pequeñito, tengo recuerdos desde muy chico, desde a lo mejor los 2 años, pero a partir de los casi 4 años, empezaron a pasar cosas como muy extrañas, como visitas y procesos raros. Al principio como que, pues sí, me sacaba de onda porque le decía a mi mamá: "Oye, es que anoche, o sea, vino un señor, se apareció en la ventana y luego después entró", y mi mamá: "¿Cómo? ¿Y qué pasó?". Pues claro que no era físico, no, nadie se metió a la casa, pero eran procesos que me acompañaban. Y desde ese entonces a la fecha, cada temporadas que no soy sensible, o sea, yo no sé si es un periodo temporal o qué pasa en cada etapa, pero he tenido constante, eh, trabajo de ese tipo. En los sueños he tenido mucha actividad, me han hecho cosas, me han tenido en camillas, he tenido como sueños de sueño tras sueño tras sueño, en 4 niveles. En mi cama, aquí, físico, y luego dormido en una camilla, y luego me duermen y estoy en pruebas acá. Entonces, eso también me moldea mucho mi flexibilidad visual. Sí, en el sueño tuve una emoción que a final de cuentas no viene de una experiencia material, pero ya sentí algo. Creo que aunque sea inconsciente, en en la tierra, en lo material, en lo terrenal, luego lo empiezas a buscar. Es como, pum, siente eso, aunque ni te acuerdes cuando amanece, pero es como algo que te empieza a conducir, a ver, busca más de esto. Y luego empiezan las preguntas. Y recuerdo cuando hablaba con las catequistas, tenía mucho que ver con esto, y no, pues en realidad no. Porque sí, porque así es un cordero. Pero es una sí, 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 es un animalito. Sí, ya caíste. Okey, señora, aparte era la mamá de un compañerito de la primaria, o sea, tampoco era esto no es como para tener pelea ni con una ideología, idiosincrasia, ya es así es como yo he buscado esas situaciones. Y luego, fíjate que bien dice mi abuelo, que recién conozco, porque en septiembre contacté al padre biológico de mi mamá, que no lo conocíamos, y yo tuve otro abuelo de crianza. Mi abuelo paterno falleció desde que mi papá era muy pequeño, pero tuve un abuelo de crianza que yo no sabía que no era mi abuelo biológico hasta hace un par de años. El año pasado contactó a mi abuelo biológico y ha sido una gran aventura. Y cuando comimos por primera vez, estaba mi mamá, mi tío, son 2 hijos de él, y luego estaba su esposa, su hija, una de las hijas de él, estaba yo. Y dentro de lo que platicábamos, como para entender lo que había pasado en la concepción de mi mamá, mi abuelo dice: "Es que venimos de la barbarie", él dijo, y él honrando su experiencia de vida, lo que sus árboles le habían transmitido. Y esa frase, el abuelo es de pocas palabras, pero cuando lo escucho siento mucho, siento como mucha información. Y él al decir eso, es que venimos de la barbarie, es todo. Él no se justificó, él no justificó a nadie, es entender que los tiempos que a él lo forjaron son diferentes a los de ahorita. Y honrar espérate, él estaba más cerca de todo lo que pasó en la revolución. Y los de la revolución estaban más cerca de la Edad Media, y la Edad Media estaban más cerca o sea, es como lo que te decía ahorita, creo que la humanidad se desparrama, ¿no? Y sigue avanzando a través del tiempo. Y antes, para regresarme un poquito, porque mencionaba esto de la barbarie, pero a mí me pasó, ¿hace cuántos años fue? Como 12 años. No, perdón, como 8 años. Mi abuelo de crianza falleció hace, me parece que 8 años. Me suelto mucho del tiempo hacia atrás, ¿eh? En Sí, realidad está no tengo perfecto. nociones tan claras, pero hace como 8 años ya dije mi abuelo, y después otra vez estaba en una cama y había son como unas. Sí, es una forma semihumana, pero son medio largos, medio estiraditos, y no tienen una forma volumétrica, entonces es como
solo siluetas. Pero aparece mi abuelo de crianza, que además era un gran loco filósofo. O sea, los cuentos de mi infancia eran Hermes Trismegisto, eran los Anunnaki, eran todos estos No, libros. pues con razón tienes esas visitas. Ahora ya lo veo así. Ahora lo entiendo. Y aparte, olía como a una especie de orégano toda la vida gracias a mi abuelo de crianza. Y para mí era normal eso, ¿no? Y en uno de estos sueños, ya después de que fallece, aparece mi abuelo en la camilla y luego me están haciendo cosas aquí, me ponían, me quitaban y yo, ¿qué onda? Estaba como miedoso. Llega mi abuelo y luego me dice, déjese, cabrón, déjese, hijo de su chingada madre. ¿Pero qué es, abuelo? Déjese, después va a entender. Pues déjese. Pues mi abuelo dijo, entonces ya estaba yo esperando que terminara. Y es como, si tú quieres, por más fantástico que sea, porque también he aprendido a traducir esta parte de, no estoy diciendo que esto sea ley, ni siquiera estoy diciendo que tenga que ser referencia de nada, pero aunque sea fantasía, es inspiración y luego soy artista, entonces, aunque lo haya vivido en, no, más fue un sueño, no pasó nada, no es nada sobrenatural. Ok, está bien, aunque sea solo fantasía, para mí ha sido una inspiración que después me genera moldes que vengo a buscar acá. Y cuando ya por voluntad abro, vamos a decir algo de Elena Blavatsky, algo de Hermes Trismegisto, digo, ¿por qué siento lo mismo? ¿Por qué siento igual cuando leo esta información? Porque me hace tanto sentido, claro, tiene toda la lógica. Entonces, es esa manera, ¿no? De, para eso lo tomo, al menos como que trato de tomarle un screenshot, cómo se sintió. Y después del camino me va a volver a poner en una situación que me evoca esto. Pues mira, yo creo, que estás como tratando de decir: "Mire, no me hagan caso, pero esto es algo que yo vivo y me llama la atención", ¿sabes? Porque nosotros desconocemos nuestros poderes, ¿estás de acuerdo? Sí, Para estoy de acuerdo. empezar, si no conocemos nuestra esencia, pues no No puedes desconocemos nuestros exactamente. poderes. Entonces, no sabemos hasta dónde somos capaces de crear o no de crear, de recibir información que Exacto, está guardada y la gente se asusta de esa información, le tiene miedo. exacto, Por eso mucha gente no lo platica. exacto. Prefiere no decirlo para que no lo vayan a considerar que, ¿qué le pasó? ¿Qué se fumó? Sí, Pero exacto. yo te considero valiente al decir, es que esto me pasa a mí y esto es lo que a mí me ha surgido Claro, a partir de esa búsqueda interna, ¿no? claro. ¿Qué tanto hurgas en Uh, tu interior? Todo lo que puedo, a diario, en todo momento. Hace poco una terapeuta buenísima, hice unas constelaciones hace unos meses y luego me encanta la confrontativa que es porque le aclaré, mira, lo que se va a lavar, que se vaya remojando, no me voy a defender. O sea, me interesa que sea eficiente. Porque desde mi visión, como te decía lo de la mina, mientras más adentro estás, el cambio es, o lo que, el movimiento, la negociación es más ágil, porque es más sutil. Aquí si queremos mover esta mesa le tenemos que pedir permiso y ayuda a Cristian y pedirle ayuda a Andrés porque va a pesar. O sea, es materia, tiene su masa, fricción, todo lo que ya nos enseñaron en la escuela. Pero creo que adentro, mientras más adentro la mina, no es tan material, entonces es más potente, pero también, ay, es que es una conversación muy diferente, es muy, muy diferente estar en ese proceso. El caso es que me dice la terapeuta, sí, pero te aseguro que has construido un mundo interior, ¿verdad? Y yo, que sí, sí, sí. Me dice, ¿y piensas que el mundo interior está mejor que el de afuera? Y luego yo, pues la verdad sí, o sea, fui muy honesto con ella, porque me gusta mucho todo ese proceso. Y total, ya después me regañó, me dijo soberbio y muchas cosas, y lo asumo, porque también entiendo qué pasa acá afuera y cómo es esa situación. Y tampoco es mi intención no hacerle caso a lo de afuera. De unos años para acá estoy como en ese balance de entender que lo de acá es el reflejo de lo que pasa adentro, entonces tengo que estar igual de atento e igual de ocupado en los dos lugares. Y afuera en realidad hago muchas cosas, pero la mayoría de mis procesos están adentro. Y yo necesito tal vez 5 minutos entre mi cliente de Washington y mi cliente de Perú. Y con esos 5 minutos de agradecer e inspirarme adentro, siento que acá afuera pasaron 5 años de lo que le pude extraer a la gratitud de la persona que me comparte su voz, que me comparte su historia, que me comparte su situación. Y luego, bueno, ya entró, hola, ¿cómo estás? Entró a la siguiente y, o sea, en un día siento que
que estuve en muchos lugares, que estuve en muchos momentos de mi vida. Y luego algunos alumnos me la riegan y me dicen que soy como Úrsula, la de la Sirenita, Ah, sí. que dicen que yo canto porque a cada alumno que le doy clases, me lo decían hace muchos años, que le quitaba la voz y en realidad no les quito nada, pero creo que sí es cierto que les pongo mucha atención, porque es mi trabajo para empezar, pero también es mi pasión entender qué me dice el sonido. Lo primero que les pregunto siempre es cómo está tu voz. Y de ahí empiezo a entender muchas cosas, muchas situaciones emocionales principalmente, partes de su historia, partes de su camino, porque en la voz está, es como una huella digital de vibración, de sonido. Para empezar, el acento, que ahorita se entiende que pues, somos de Chihuahua. No sé si naciste aquí, Sí, claro. somos Que no se me chihuahuenses. nota. Sí, Luego con la voz. con la vocesota. Sí, claro. O sea, en el acento estoy compartiendo de dónde vengo, quién soy y todo lo que ha sido antes, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me es fascinante, fascinante. Ayer le platicaba a Andrés, platicaba de una clienta adorada de Francia, una de las clientas más locas que tengo, Nen, de 75, 76 años. Bueno, tiene una sabiduría tremenda. Fue cantante de rock, cantante de jazz, cantó ópera. Y ahorita a sus 76 dice, es que yo nunca canté así con voz mixta, yo nunca canté estas canciones. Y, y cómo su español es muy diferente al mío. Y luego yo enseñándole, no, mira, cabrón significa esto, que chinga tu madre significa esto, que hijo, y ella, qué bien. O sea, es como, para mí es una delicia el poder navegar lo que somos a través de nuestras voces. Y bueno, la pregunta venía del cuánto tiempo. Aún en esos momentos siento que estoy, porque apenas pasa algo y voy y lo meto hasta donde he estado. Y yo trato de habitar la mina en la que voy. Ahí me es más potente, ahí me es más eficiente. Y si requiero algo, pues bueno, regreso. O porque también pasa que otra persona puede estar en una mina, en la mina 17. Y yo no tiene que ver esto con niveles, ¿eh? O sea, no es como de arriba y abajo. Pero vamos a decir que yo estoy en la mina 14 y luego el cliente está en la 17, entonces me bajo o me acomodo en la 17 o en la 14 y ya. Y luego paso al siguiente y luego hay alguien que está en la 30 y tantos. ¡Wow! Me prendo y luego me voy a la 30 y tantos y luego desde ahí estamos trabajando. Y como sé que las personas que voy a seguir conociendo también están en diferentes profundidades, no me gusta perder tiempo acá, aquí, afuera. Quiero estar disponible lo más pronto posible. Así funciona mi mente y así lo visualizo. O sea, como quiero más y quiero más y quiero más. Entonces, en medida que logre adentro, estoy seguro, estoy convencido que así va a funcionar afuera también. Pues déjame te digo y te comparto que yo tengo un método se llama bioconciencia corporal sistémica. Súper. Entonces, ese método yo lo desarrollé a través de la mala relación que yo tenía con mis síntomas Wow. físicos. Entonces, dentro de eso, mi voz era un problema para mí. Yo me escuchaba y no me agradaba, que a Wow. mucha gente le pasa. Yo, la verdad, es ¿Cómo? increíble la gente. Ay, no, no me quiero ir. Ajá. ¿Te fijas? Sí, sí, Porque sí. yo fui maestra, entonces yo a veces, no, 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 yo no quiero el micrófono. O sea, no me gusta cómo me oigo. Bueno, así me pasaba. Entonces aprendí a usar los intestinos, el corazón y la garganta Wow. para poder estructurar la idea, para poder interactuar con ciertas personas. Wow. Por ejemplo, si yo me voy a poner a interactuar con mis hijos, yo me conecto con el corazón Claro. directo. Wow. Si yo me quiero conectar con alguien superficialmente, me conecto con la garganta. Pero si yo me quiero conectar con alguien desde lo más profundo, me conecto desde los intestinos, Wow. porque ahí está todo el poder Sí, para poder profundizar, ¿no? Y me da como una base para poder hablar diferente, claro, para poder expresar diferente, claro, hasta claro. con mi cuerpo. Entonces sí, sí entiendo eso Cuéntame. que tú manejas como estadios, como espacios, ¿no? Sí. Y y me gusta mucho poderlos usar en mí para poder primero que nada, tuve que aprender a acomodar mi voz. Es Sí. decir, esta es mi voz y punto, no hay más. Y yo tengo pero sí tengo que aprender a conectar, porque la Claro. voz, ¿estás de acuerdo?, que nos conecta hasta con nosotros mismos. Exacto. En bioconciencia nosotros hablamos mucho en voz alta.
Claro. porque la Guau. vibración de la garganta, pues, nos habla mucho de la emoción. De Completamente. hecho, la emoción es tremendamente fuerte en la voz. Sí. Tú sabes perfectamente bien cuando alguien está enojado, aunque te diga que no, Sí. pero la voz le sale con O otro triste, o potencia, cualquier emoción cualquier está emoción así retratada en el en la sonido. voz. Y a mí me encantan los cantantes, ¿no? Cómo ellos pueden, organizar sus, tonos vocales Ujú, para poder, como matizar, ¿no? ujú. Y eso es maravilloso, todos deberíamos de aprender, ¿estás de acuerdo? A Sí, matizar sí, nuestra voz, claro, claro. porque eso haría que nuestra comunicación sería más profunda, más fluida, más, no sé, tendría muchísimos beneficios, ¿no? Y bueno, volviendo a la esencia, a ver, tú que conoces a tanta gente y de otros países y todo, ¿quiénes son los que batallan más para conectar con la esencia? ¿Los latinos, los franceses, los Wow, americanos? wow, wow, wow. ¿Qué tiene que ver la cultura en la conexión con la esencia, Haset? Guau, es una gran pregunta, es una gran pregunta, muy potente, ¿eh? Creo que la parte idiosincrática, como la parte cultural, vamos a llamarle, las diferentes culturas, es un gran molde que contiene muchos perfiles, pero creo que esta rebeldía de la que hablábamos también está en todos lados, ¿eh? Y como desde pequeño es que mira, yo no sabía, para empezar, de chiquito, de pequeños no sabemos qué es el primero, segundo, tercer y cuarto y quinto mundo. O sea, no sabía de esa visión. Y ya de grande, me di cuenta y dije: "Ah, o sea, yo crecí en el tercer mundo", dije yo, pero yo no sabía. O sea, Ahora ya andamos cuando como en veía el los libros, cuarto sí, o quinto. sí, exacto. No, no, no. Ya cuando veía los libros de historia, o las fotos, o las partes de la lucha social, y de los de África y todo esto, y luego decía: "Ah, okey, entonces yo crecí en ese entorno". Porque no lo digo desde ningún punto, no, es que no lo padecí, en realidad, para mí fue increíble crecer en terracería, fue increíble crecer en las periferias, donde había donde había guerras semanalmente entre cholos, este grupo social como muy urbano, y había, esta guerra con una etnia rarámuri, porque yo, crecí a metros de un asentamiento tarahumara. Es una etnia mexicana aquí al norte de México, y tanto veía a la etnia con sus costumbres, con las jaras y lanzar descalzos, corrían, pues, si ellos corrían descalzos, pues, yo también corría descalzo. Entonces, yo a la fecha puedo correr en la tierra y me encanta. Y luego a los cholos de un barrio contra el otro, y se aventaban botellas, y luego en la primaria que no sé quién, que fue y explotó un carro no sé dónde, y, o sea, a mí nadie me avisó que eso era el tercer mundo. Yo no sabía, pues, era el mío y estaba muy padre. Estaba tal cual, vivía a 6 metros del el depósito de una fábrica de cerámica muy famosa acá al norte de México, ahí en mi casa. Entonces, eran toneladas y toneladas interminables de cerámica, pedacería de cerámica en mi casa. Mi papá, él impermeabilizó la casa poniendo esas cerámicas en el techo, pues, para que no se gotearan. No funcionó, pero él era muy inventivo, y de ahí honro y abrazo la genialidad de mi padre. Entonces, yo no Porque tú la sabía. traes. Sí, 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 es justo, viene de ahí. Entonces, como esa parte no fue una condición limitante, lo decía hace poco en el contenido que estamos generando actualmente. Mi madre habló conmigo muy, muy joven cuando yo dijo: "Ah, es que este sí quiere estar en el escenario". Entonces, mi mamá, con sus múltiples y adoradas particularidades, porque creo que esta parte de los moldes, mucho lo he visto de ella, me sentó y me dijo: "Veo que te encanta el arte". Y a ella siempre le ha encantado como canto, y me impulsa siempre: "Cante, cante". Y me dijo: "Oye, pues ya vi que sí, te gustó esto. Yo no tengo la solvencia para podértelo costear, pero no te estoy diciendo que no puedes, o sea, te estoy diciendo adelante, solo las monedas no las tengo, pero voy a estar allí, te voy a apoyar, te voy a llevar a los ensayos, voy a estar en las presentaciones, y a la fecha no se pierde una, ni una presentación se pierde". Y entonces no fue un límite. Yo no crecí con esa parte, es que no puedo porque soy pobre. Para empezar, pobre, pues, ¿cómo que soy pobre? Pues sí, apenas ahorita que están poniendo el agua, porque no había, agua corriente, no había drenaje,
pero fue una divertida por esos meses cuando pusieron las zanjas y mis vecinos y yo y jugábamos o sea, ¿de qué tercer mundo me hablan? Decía, para mí este es el primero. Entonces, eso como no fue un código que después tuve que desbloquear y hacer las paces con no, en realidad no pasó. Creo que también eso en resonancia se nota. Y la gente que me escribe, independientemente de la sofisticación, independientemente de cómo crecieron, ya también están muy en esa onda del quiero, ¿qué onda conmigo? Quiero entenderme, quiero lograr. Y pues te podría decir que al contrario, en lugar de decir quiénes batallan más, podría decir que en todos lados hay gente que está dispuesta a crecer, no importa lo que cueste. Entonces, hay gente en Perú hermosa con la que después he hecho proyectos, gente en Francia, gente en Estados Unidos, gente latinos, sobre todo porque me escribe mucho latino. En mi canal explotó mucho el tema del mariachi, entonces, no sé, el 60-70% de la gente que me escribe tiene interés en la música mexicana. Entonces, o son mexicanos que nacieron en otros lugares, como decía, creo que Chabela Vargas, ¿no? Decía, los mexicanos nacemos donde se nos dan la chingada gana". Entonces, creo que ese filtro es muy, muy, muy importante. Y luego la manera en que hablo, también, pues hasta los huevotes con los que uno habla y dice las cosas, ya es una afinación. Entonces, he visto eso, al contrario, en lugar de cuáles batallan más, podría decir que en todos lados hay valientes. Pero sí creo, en algún momento me preguntaron en un viaje que hice a Nueva York, me preguntó un alumno de aquí, ¿y cómo estuvo Nueva York? Y es cierto que está bien difícil porque lo dicen hasta en canciones. If you can make it there, you can make it anywhere. Si la armas ahí, la armas donde sea. Y luego llegué a Nueva York y luego veía las obras, iba a consumir arte o yo me metí hice alguna obra, colaboré con mariachis por allá, tuve la oportunidad de cantar en el Museo Nacional de Historia de Nueva York. Y cuando noté todo eso y me preguntó si está más difícil allá, yo dije, "Mm, no, ahí está muy fácil", dije. Allá haces una cosa y te vas, te especializas y desde el primer intento hay dólares, ¿sabes? La raza la arma. Y luego volteé a ver todo lo que tengo que hacer aquí con la escuela. La escuela este año está cumpliendo 14 años. Dije, no, chingas, hacer lo que hacemos en Chihuahua para que la escuela exista, para que los musicales se den, para que las certificaciones se den, para poder crear la productora audiovisual, para poder dar cursos a nivel internacional con mis plataformas. O sea, la chinga está aquí. Dije, estos güeyes que van a andar limitándose. Bueno, yo te ¿Sabes? voy a decir mi teoría. Es una teoría, no Échale, dale. que sea, no quiere decir que sea la realidad, pero sí creo que definitivamente nosotros los latinos tenemos un gran problema para conectarnos con nuestra esencia. Ok, Y porque hemos tenido que luchar tanto por lo material, por lo básico, por la comida, va, va, va. o sea, que nuestra energía se va hacia allá, ¿no? Claro. En lugar de estar revisando nuestro ser, pues tenemos que trabajar, ¿no? Para poder comer, para poder vivir, para poder darle a las personas que queremos lo más esencial, ¿no? Claro. Entonces, el americano, el francés, todas esas personas que han nacido en el primer mundo, que le llaman, tienen resuelto su situación económica, la Claro. mayoría. No necesitan batallar con eso. Para ellos es muy normal tener dinero. Para ellos es muy normal ir al súper y comprar la comida que ellos quieren. Claro, Aquí la gente va y a veces tienes que escoger entre leche y huevos. ¿Estás de acuerdo? por supuesto. Entonces, creo que eso sería lo que haría la diferencia para conectar con la esencia. Y como ya nomás nos quedan 5 minutos, Jacet. No, Ay, ya sé, yo también. Pero bueno, a lo que voy es que a mí me encantaría, debemos hacer otro capítulo, por supuesto. Yo encantado. Pero lo más interesante de esto, Jacet, es cómo podríamos decirle a la gente, oye, es que sabes qué, estas son las cosas que yo he hecho para conectar con mi esencia. Te voy a decir lo que yo he hecho. Em, Primero que nada, me estoy mucho en silencio. He necesitado el silencio y la oscuridad, cerrar mis ojos, porque ahí adentro de mí existe un mundo, de veras, es un mundo Guau. inmenso, o sea, Ujú. hay tanta información, que esa información ahí siempre ha estado, pero yo no la tenía codificada. Claro. Yo nomás me llegaba la información con alguna tontería que hacía, así, ¿sabes? O sea, un error. Reflejo Ahí voy el errorzote, ¿no? O una mala elección, o Claro. una mala decisión,
porque no me funcionaba. Esa información no estaba codificada. Entonces, Claro, con el silencio y con la oscuridad, que es como nos gestamos en el vientre, claro. he gestado esa codificación. Ah, Me ya sé, o encanta. sea, estás enojada porque te recordó aquello de tu infancia, o sea, eso es el enojo que traes. Entonces, bueno, esa es una técnica que yo uso, ¿no? Claro. Eso. Lo otro, estoy constantemente observando con la gente que yo me relaciono, Okey, porque esa gente a mí me da información claro. de mi De ti. esencia. Sí, Ujú, claro, es por mi supuesto. esencia. O sea, si yo te critico a ti y te digo: "No, es que Jacet es pero vanidoso", pues estoy viendo toda mi vanidad ahí, ¿no? Claro, En ese cuerpo que me está poniendo enfrente la vida, para claro. que yo vea cosas de mí, o en esa mente que me está poniendo la vida. Entonces, esa es otra técnica que yo uso, ¿no? Ver qué está pasando allá afuera. Ah, okey, entonces, estas. Y no asustarme de lo que hay. Claro, Claro, ¿hay vanidad? Sí hay. Ah, ¿hay envidia? Sí hay. claro, claro, ¿Hay claro. enojo? Sí hay. Pero también hay alegría, hay gozo, hay creatividad. O sea, todo eso que me conforma, yo ya lo uní y logré, completarme. Y una de las cosas que yo veo, Jacet, en la gente que logra conectar con su esencia, que le es muy fácil decir que no y que sí, Okey, sin claro. ningún problema. Simple. O sea, es de las personas que estás en una reunión y te dicen: "Ay, ¿sabes qué? Me voy porque estoy bien incómoda". Y tú te quedas y dices: Pero no, entonces se "No, acabó, yo te no, vaya. hombre, qué bárbaro, como yo me tengo que quedar aquí", o sea, eso a mí me parece de lo más maravilloso. O una persona que es totalmente auténtica y te dice: "No, mira, es que, ¿sabes una cosa? Tú me caías bien mal cuando te conocí", o sea, y eso se me hace una declaración de de esa fuerza que trae la esencia, de Claro. esa Definición, ¿podrías decir? un poder que Claro, trae la esencia. claro. Y puedes ser tú, aunque te critiquen, aunque te digan que no, aunque Uf, uf, sean uf. eternamente juzgado, tú vas a ser tú cuando conectas con tu esencia. Claro. Y vas a saber quién eres, que es lo más importante, porque no eres la persona ¿Quién que crees has que ajá, eres? que has caminado. Te voy a decir mi frase favorita de hace unos días para acá. Eso. Yo soy Silvia Rascón, tengo 63 años, 60 años de vivencias y 3 de experiencia. Mira nada más, qué belleza. Échate eso. Ve. Es que en serio, yo Guau. viví de vivencias, de repeticiones, Claro, y la experiencia empezó hace 3. hace 3 cuando empecé a trabajar la bioconciencia. Guau, qué bonito, Sí. qué bonito. Y mira, Silvia, eso esto que comentabas ahorita de ¿Qué le dirías tú a la gente, Jacet, para que conectara con su esencia? nomás cierro esta parte que me encantó lo que dijiste de los primeros, segundos, terceros mundos. Fíjate que creo que a final de cuentas, al menos como mexicano, es donde me consta, he conocido un par de perfiles o lugares adicionales, pero como mexicanos, creo que el sentir está muy fuerte en el colectivo. Y sobre todo el mexicano tiene muy desarrollados elementos exteriores que te solventan la necesidad de sentir. Ahí está el fútbol, ahí está la cultura, el Día de Muertos, ahí está lo cálidos que somos. Nada más ahora es acomodarlo adentro, ¿no? El poderlo sentir adentro. Me encanta lo que dices adicional a ese punto, ya esto del cómo se le hace. Yo creo que sí es bien importante primero entendernos, y el entender definitivamente requiere una inversión en observar. Como bien mencionas, también creo que adentro traemos habitaciones. Les hablo mucho a la gente sobre habitaciones que están cerradas. Como dices, no, aquí meto todo en el closet y ahí no sé, pero la sala se ve impecable. Ay, pero la cocina también, mira, es mármol, ¿no? Y personalmente tenemos mucho mármol o procuramos tener el mármol que nos dicen. Y no hay que ser envidiosos, no hay que ser vanidosos. Espérate, espérate, espérate. Si como humanos tengo dedos, tengo ojos, pestañas, o sea, ¿por qué voy a estar peleado con, sí, pero es que no me gusta mi cabello así? Pasa, también pasa, pero personalmente creo que es importante que integremos, que nos entendamos como un ser completo. Y no es que seas malo por que se te despertó la vanidad. No es que seas malo porque se te despertó el querer lo que el de enseguida quiere. Esta es una estructura muy social. Ese es como creo que un estándar muy, muy de la sociedad. Porque adentro en realidad
si soy vanidoso de alguna manera o un porcentaje de mí lo es, yo decido cómo va a verse afuera. Y la vanidad interna, la vanidad que está muy, muy tachada, el narcisismo que está muy tachado, todas estas coagulaciones exteriores. Ay, me gustó esa palabra, coagulaciones, muy bien. La voy a adoptar. Muy bien, Sí, muy bien. continúa, perdón. Estas coagulaciones exteriores de, espérate, es que lo malo no era que te gustes, sino que lo hiciste a través de una situación que no tenías la experiencia para manejar y fuiste culé con él enseguida. O sea, no tuviste la responsabilidad de decirle a la persona, sabes que no eres quien va conmigo o lo que fuera, ¿no? No tenías las herramientas. Y ya de eso hay una corriente en donde, fuera los narcisistas. Espérate, todos no solo lo tenemos, sino creo que es necesario ser narcisistas para poder llegar a una definición. Y no el narcisismo práctico coagulado que ya mencionamos, sino a, esta, a este combustible de claro que me quiero, claro que necesito solventar mis necesidades. Voy aprendiendo que no a costa del otro. Lo voy puliendo, voy dejando de ser esta piedra bruta para empezar a brillar diferente. Entonces, como afuera dicen que no tienes que ver al de enseguida, afuera dicen que esto está mal, esto está bien, adentro nos empezamos a dividir y dices, esto va para el closet, esto no se tiene que ver. No, hombre, que no vean que yo quiero ser como ella, no, que no vean que yo quiero esos ojos. Espérate, en realidad esos ojos es una transparencia, es una luz, es una confianza y al decir yo no, yo no voy a ver los ojos porque tiene muy bonitos ojos, después van a decir que envidioso. Espérate, observa, porque en el fondo todo viene de tu entelequia y te estás cercenando desde adentro si no lo comprendes y no lo dejas que se fusione aquí afuera, que se coagule a voluntad y a conciencia, que es parte de lo que la alquimia luego dice mucho, ¿no? El cómo vas a pulir las cosas aquí afuera, pero lleva mucho proceso de observación. Si no nos entendemos es porque luego estamos enredados. Y el primer paso, a lo mejor que es lo que podría sugerir, es desenredarnos. Si estamos enredados, todo afuera va a ser un enredo. Y si no me puedo entender, tampoco voy a entender afuera. Y voy a estar en una ilusión bien dolorosa y es lamentable hasta cierto punto, pero también honro que es lo que tienen que ser. O sea, no soy quien para decir, ay, no, ojalá a ella no le pase. No, no, no. Ojalá, ese ojalá aplique en uno. Ojalá a mí no me pase, gracias a la atención que pongo, gracias a que estoy en silencio. Es esta parte de la meditación, creo que es muy importante y hay múltiples meditaciones, múltiples enfoques, pero creo que se trata, como bien dices, de estar en oscuridad y en silencio. En ese momento, porque afuera el claxon, voy tarde, la economía, tengo que pagar la luz y luego se peleó. Y vas a ver, hija de tu... ¿Mm? En realidad estamos enredadísimos así. Y la idea es que, a ver, ¿qué sí soy y qué sí quiero? Para empezar, no quiero estar así, no quiero estarme peleando afuera con todo el mundo, con el de la gasolinera, con el policía, con, ay, la política, hijos de los azules, los... No, 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 eso es una fuga, estamos ponchados como seres. Si jugamos a eso, estamos ponchados y es necesario y es lo que tiene que ocurrir, es lo correspondiente. Hay gente que se muere en esa situación y pues ya, le da otra vuelta y en su momento todos vamos caminando hacia eso, ¿no? Pero creo que es eso, primero observar, entender y desenredar. Ya lo que siga, A ver, José, camino nada te más para dice. terminar. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enredados? A ver, ¿cuáles serían las características así rapidito? Ya nada más para terminar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy enredado y que no estoy conectado con mi esencia? Creo que cuando lo que estás viviendo no te gusta y no entiendes por qué. Esos ya son los atorones bien fuertes. No solo estás enredado, sino te estás ahorcando. Cuando lo que vives no te gusta y no sabes por qué. Creo que eso es un monitor importante porque así me recuerdo. ¿Por qué sí me gusta esto? Porque también estuvo deja todo enredado. Así. Ni respiraba, yo creo, por mis propias decisiones, ¿eh? Es esta cuestión del... es doloroso cuando me mencionaban la parte de la víctima y todo esto. Es importante que no te sientas víctima de la vida, ni de la política, ni de la economía, ni de la familia, porque tiene mucho que ver con lo que no nos gusta. Entonces, si la vida que vives no te gusta y no entiendes por qué, creo que vale la pena. A ver, párale tantito, te puedes ir a encerrar un ratito, pones de que es que estás en Netflix o lo que sea, pero en realidad de preferencia musiquita, ¿no? Para que no te distraigas, pero el mundo no tiene que saber lo que estás haciendo. Sí tienes que mandar poquito la madre a los demás porque esto es un trabajo íntimo además. O sea, no solo es individual, Y íntimo. solitario.
Eso Y es solitario. importante, ¿no? Y solitario. Después conectas con otros y dices, güey, no mames, no estoy tan loco y no estaba solo. Pero el proceso nunca va a dejar de ser solitario e individual. Por más que yo amo que cada vez mi entorno, mis amores, mis familias, mis amigos, todo esto es un reflejo también de lo que está pasando. Nos acompañamos aquí y nos conectamos adentro para limpiar, para ofrecer más bonito, más encendido, pero ninguno me pertenece, ninguno me hace, ninguno me quita en realidad, y viceversa, ¿no? Pero es bien fácil, nacimos en esa ilusión, y es como ya lo vimos, es un camino muy doloroso y muy valiente deja tú que se muera una parte que ya no eres, tienes que ser tú el responsable de decidir qué de ti va a morir. En alquimia se le dice, tienes que ser tú el que mate al dragón todos los días, todos los días. Eso es lo que podría decir al respecto. ¿Esa es el alquimia del ser? ¿Es el libro? ¿O de dónde Alquimia es alquimia? estudié alquimia tradicional con un gran maestro, Javier, perdón. Javier, me parece que Acuña es su apellido. En Chile, es un maestro de alquimia tradicional. También estudió y colaboró con uno de los alquimistas que publicó uno de los libros potentes de los últimos tiempos. Las 4 alas de Mercurio se llama el libro, de Apiano León de Valente. Y mi maestro, Javier, sí es Javier. Brutal, brutal ese maestro. Y con él estudié alquimia tradicional, lo que se estudiaba en la Edad Media, el simbolismo, el proceso filosófico, que si podemos decir que vamos a decir que es filosofía muy, muy tuya, muy para ti, o sea, en donde empiezas a conocerte, a tener conversaciones diferentes. Eso también podría ser una sugerencia, que le den una entradita a la alquimia. Hay mucha información. Libros, uno muy básico que es importantísimo de voltear a ver, el Kybalión. Es un libro así, pero que entra hasta el ser. Y hay que echarle ganas porque es pesado, ¿eh? Te duermes o no lo entiendes, pero de a poco el estirar, como el gimnasio, ¿no? Ya muchos sabemos que si lo repites, crece. Si lo repites, crece Creo. también. Sí. Oye, así, pues me da mucho gusto. De Ay, veras, sí, tenemos muchas que hacer gracias. otro. Claro que sí, Acuérdate que cuando nos gustes. faltó la realidad, la naturaleza de la realidad. No, ese Tema está, me encanta. no, muchas gracias. Muchas gracias, de Encantado veras, y un sí. gustazo. Eh, dinos dónde está tu escuela Claro que para sí. terminar y qué clases das y cómo se conectan contigo. Claro que sí. Te vamos a poner en el video tu YouTube para Claro que que sí. te sigan ahí en tu canal. Perfecto, y viceversa. Yo también ahí los te Gracias. etiqueto. Bueno, mi Escuela de Artes Escénicas está aquí en Chihuahua, México, y tenemos también un adjunto que está en Perú. También allá por ahí hay una extensión de lo que hacemos. La escuela se llama Cuadro G, Centro de Artes Escénicas, y nos encontramos al norte de la ciudad de Chihuahua, en las Quintas Carolinas, por aquella región. Nos dedicamos al canto, danza y actuación, y justamente el modelo educativo, porque tenemos actualmente licenciaturas internacionales, certificaciones y clases para quien nada más quiere aprender, pero el modelo educativo trabaja 3 áreas por igual. La parte artística, la técnica, afinarte, modular la voz, bailar, la técnica de actuación, la estrategia de emprendimiento, porque si no, cómo navegamos en la industria, cómo lo profesionalizamos, y muy importante, el desarrollo del ser. Entonces, en la currícula hay herramientas de este tipo. No nada más yo, mis socios, Michel Galván, que es el director general, la sociedad que tenemos ahí con familia principalmente y grandes amigos, le apostamos mucho a esto. Todos nos ha tocado caminar esta parte del desarrollo del ser y creemos que sobre todo los artistas somos el producto, los artistas somos la sustancia. Les digo, no tiene ningún tinte despectivo para ninguna profesión, pero luego un contador es preciso, prácticamente es una ciencia, ¿no? Sumas y no tienen que dar los números y a lo mejor lo puedes hacer triste, lo puedes hacer indispuesto, pues ahí está el impuesto, se tiene que presentar el 17 de abril, pero el artista no puede pretender no voltear a ver. Entonces, en Cuadro G tenemos las 3 partes con mucho impacto: la técnica artística, el emprendimiento y la estrategia en la industria y el desarrollo del ser. Cuadro G, Centro de Artes Escénicas, en redes sociales. Mi red es Haset Vocal Coach en la mayoría, en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, todo ahí nos encuentran así. Muchas gracias. Gracias. Pues este capítulo ha sido verdaderamente
de esos que quieres seguir, la verdad, que no te completas, como que dices: "Es que aquí todavía le podía haber sacado 1000 cosas". Me encantó. Estoy muy orgullosa y muy satisfecha de lo que Hafez nos compartió, Con mucho gusto. de Gracias. todo el conocimiento que él tiene, porque la verdad el conocimiento nos hace libres y leer nos da muchas vidas. Entonces, ojalá ojalá que compartan este episodio para la gente que ustedes consideren que les puede ayudar, que nos den like, que nos comenten acerca de todas estas historias que nos contó Jacet, de todo lo que él considera que ha sido sus recursos, porque esos recursos que él tiene no necesariamente van a ser para todos, pero sí son recursos que tenemos que conocer, que saber que otras personas los tienen. Y bueno, pues yo creo que nos falta otro episodio con él, esperemos que nos Claro que sí. lo regale para poder darle como un cierre a esto. Yo les agradezco mucho su atención, que nos vean, que nos escuchen en Spotify y por ahí nos vemos en el siguiente capítulo de Gente Común Hablando de Emociones. Yo soy Silvia Rasco.